Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo el siguiente tema. Hemos aprendido ya cómo la cultura griega se empezó a expandir por varios continentes gracias a Alejandro Magno. Vimos cómo Alejandro Magno también fue alumno de uno de los importantes filósofos de la Tríada, que fue Aristóteles, y a su vez Aristóteles fue alumno también de Platón y este fue alumno de Sócrates. Estos tres filósofos son los que fundamentaron gran parte del bagaje cultural, social, democrático, etcétera, y principalmente filosófico en nuestra vida occidental. Cuando el imperio griego se expandió, bordeando todo el mar Mediterráneo, y sabemos que llegó hasta la India, un lugar muy importante al que también abarcó fue lo que hoy conocemos como Palestina o Israel, o las dos, porque son la misma pero están divididas actualmente. ¿Qué sucede? En este punto, en este lugar geográfico, nace o surge un árbol con tres ramas importantes en el monoteísmo. ¿Qué quiere decir? Todas las religiones, hasta el momento, los griegos y las paganas, etcétera, todas las demás religiones paganizadas, tenían diversidad de deidades, diversos dioses. Pero en el caso del monoteísmo, es el monoteísmo una creencia en un solo Dios. ¿Y cómo surge el monoteísmo? Entre todo ese bagaje cultural de lo que hay en las religiosidades, un hombre llamado Abraham, que vivía en un pueblo pagano, escucha un llamado del único Dios y se muestra y le dice: ¿sabes qué? Pues la neta, solamente hay un solo Dios, los demás son diositos que se han inventado, pero solamente hay uno, soy yo. Sígueme, te voy a dar un territorio, te voy a dar un país, y pues tú vas a ser padre de una gran descendencia, tan numeroso como las arenas del mar. Abraham le hace caso, sale con su familia, sale con sus criados, sale con su hacienda y se va recorriendo. Jacob tiene 12 hijos, que son conocidos después como los de las 12 tribus de Judá. Eh, Jacob, por una lucha que tuvo con el ángel de Dios, eh, le cambia su nombre y le dice: ya no te vas a llamar Jacob, sino que te vas a llamar Israel. Y pues así va creciendo ya lo que es el pueblo israelita, el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué sucede? Por X o por Y llegan con beneficios a Egipto, gozan de privilegio los israelitas. Pasan las décadas, los años, muere el faraón que les dio esos beneficios, llega otro y pues terminan siendo los israelitas esclavizados. Por otro milagro que acabamos de celebrar, es la Pascua o la Pechaj, son liberados de la esclavitud los judíos, son guiados por Dios a ese lugar que había prometido anteriormente a Abraham. Y para no hacer largo el cuento, pues al paso de muchas anécdotas, llegan a ese lugar al que actualmente conocemos como Israel, Palestina, pero cuyo centro es Jerusalén. Ahí se funda. Los judíos, que luego se van a llamar así porque son los que descienden de Judá, ya generaciones posteriores, pero vamos a seguir llamándoles israelitas. Se establecen, ponen un templo donde le dan culto a Dios, y ya, se establecen como tal, van creciendo, tienen problemas, tienen reyes, posteriormente son sacados y son llevados a Babilonia. Bueno, pasan muchas cosas en la vida de este pueblo, pero a lo que se llega después, que se conoce como la plenitud de los tiempos, es cuando, después de estar padeciendo tanto tiempo ya el pueblo israelita o judío, ellos esperan la venida ya y se les profetiza tiempo atrás que viene un Mesías. ¿Qué quiere decir? Viene un Salvador.
Obviamente los judíos esperaban a un Mesías que los iba a liberar, pero esperaban que fuera un guerrero, como una especie de soldado, un rey todopoderoso, que nadie lo iba a poder derrotar. Pero pues sucede que llega el Mesías y pues no, es amor, es perdón, es si te dan una mejilla, pues pon la otra, o sea, perdona, ama hasta 70 veces 7, hace ese perdón. Y pues dice, no, pues es que este no es el Mesías que esperamos, o sea, es un hippie. Entonces, a final de cuentas, para cumplir otra profecía, pues arman ciertas cosas, mientras que arman el deseo de asesinarlo, de quitarle la vida, pues Jesús, que es este personaje del que estoy hablando ahorita históricamente, Jesucristo, es el que empieza a predicar y pues obviamente grandes personajes lo siguen, grandes multitudes, y entre ellos pues su grupo selecto que es de 12 apóstoles. Llega el momento en el que apresan a Jesús. En este periodo es bien importante, bien importante, ya no existía el imperio griego. Lo que existía aquí ya era el imperio romano. Y el imperio romano de alguna manera había abarcado también lo que ya había poseído el imperio griego. Entonces, ¿qué sucede? Estaba dividido en regiones, en gobiernos, y pues Jesús fue enjuiciado, fue condenado, fue crucificado, le quitan la vida, y pues viene ahora la persecución en contra de ese pequeño grupo de los seguidores de Jesús, del Nazareno le llamaban. ¿Qué sucede? Al pensar que iban a exterminar este grupo, más que exterminarlo, lo que hacen es que se disperse. Y de los 12 apóstoles de Jesús empiezan a liderar y a dispersarse y a seguir contando lo que habían vivido, extra de milagros que realizaban. Empiezan a expandirse hasta que, por ejemplo, el más importante desde el lado católico es Pedro, que llega a Roma, está oculto, sigue viviendo, sigue predicando, hasta que es crucificado también, condenado y crucificado como su líder, como su maestro. Entonces Pedro es sepultado en el Vaticano, en un valle que se llamaba el Vaticano, una colina. ¿Y qué sucede? Pues quedan sus restos, y más que apagar, los mártires siempre van a provocar que la gente se levante más, que la gente por emoción, por coraje, por justicia, se subleva y lleva a que la gente se encienda más. Entonces, más que eliminar a lo que posteriormente se le va a llamar cristianismo, se fortalece más y empieza a acrecentarse, tanto que los siguientes emperadores y la población empiezan a llamarlos como secta y empiezan a crear historias en torno a ellos, diciendo que se robaban niños y que los sacrificaban y que se los ofrecían a su tal Jesucristo. Decían que eran carnívoros porque se comían la carne de Cristo. Decían también que ellos habían provocado incendios, principalmente uno muy famoso, un incendio en Roma, donde murió mucha gente, y pues le echaron la bronca a los cristianos. Y pasaron muchas cosas, y ellos, los cristianos, que todavía no eran llamados católicos, seguían ocultos, se reunían a escondidas, tenían simbolismos como ahorita lo conocemos como hacer changuitos, pero este era un símbolo, era un saludo cristiano que, si se dan cuenta, tiene la forma de un pez, porque de las palabras griegas se forma un acróstico ahí, Jesucristo, bla, bla, varias cosas, no lo tengo fresco. El caso es de que llega un momento en que hay tanta persecución, pero tuvieron el milagro, por no llamarle suerte, pero sí prodigiosamente el milagro de que más o menos después del año 300 estaba un emperador que era el emperador Constantino. El emperador Constantino tiene muchas batallas y está a punto de perder una de ellas. Antes de perderla, el emperador Constantino tiene un sueño, tiene una revelación, y aparece un símbolo en el sueño en el que
Le dice, si tú pones este símbolo en todas tus cosas, de tu ejército, en sus banderas, en sus estandartes, en sus escudos, en todo, van a ganar. Incrédulo o no, por superstición, no sé, él lo pone en todos estos lugares y a la siguiente mañana gana, vence porque el ejército contrario es mucho más numeroso que el de él, logra vencer y a partir de ahí permite la libertad religiosa a los cristianos y posteriormente el cristianismo se va a convertir en la religión oficial del Imperio Romano. ¿Qué beneficios tuvo el cristianismo? Muchos actualmente conocemos y sabemos que en muchas ciudades hay catedrales, pero en su momento las catedrales eran esos palacios donde el emperador atendía a la gente. Pues el emperador donó muchas catedrales para que los cristianos se reunieran ahí y rindieran el culto cristiano. Pasa el tiempo, pasan los años y ya el catolicismo empieza a establecerse, empieza a fundamentarse, se empieza a expandir y empieza a ser aceptado ya en distintos reinos paganos y se empiezan a convertir. Esto es principalmente en Europa. Por eso normalmente las antiguas coronas europeas son cristianas o fueron cristianas rotundamente. Y esto es lo que sucedió. Por cierto, les recomiendo, si tienen oportunidad, una serie, verla con mucha prudencia, pero es una serie que se llama Vikingos, porque ahí te muestra un poco de cómo el cristianismo empieza a avanzar de distintas formas en Europa. Y haciendo ya recapitulación, en este salto, en este hueco en estos paréntesis, que es lo que les acabo de contar, entre lo que fue el imperio griego y lo que fue después el inicio de la época medieval, está este paréntesis, ¿no? Este paréntesis que sucedió en la religión principalmente. La religión va a ser fundamental para revolucionar después todo esto. Les digo, las coronas empiezan a crecer, empiezan a crearse sistemas, empiezan a surgir gentes que se van al claustro a dedicar su vida solamente a Cristo, y en el claustro, en los conventos, es donde surgen las primeras universidades. Y pues ahí se empiezan por el conocimiento, que empieza a fortalecerse la filosofía, empiezan a fortalecerse las artes, empiezan a fortalecerse todos estos estudios. Los hijos de los reyes y los hijos de los duques y de toda la alcurnia de la época son educados por ellos. No existía la imprenta, no existía la internet, no existían los medios de comunicación para que la gente supiera. Cada reino tenía su lengua, pero empieza a oficializarse una lengua universal que es el latín, y pues los escritos que empiezan a surgir, o los textos, los libros, empiezan a ser en la lengua latina. Entonces era necesario, para poder aprender, para poder saber estudiar, saber también no solamente la lengua madre, sino el latín, porque era indispensable. Entonces, tener un libro en su época era muy difícil porque no había imprenta. Tenías que aprender latín y tenías que contextualizarte en ese aspecto. Ya para concluir, no olvides que es fundamental lo que sucede en Jerusalén, porque hasta la fecha es el centro de las 3 religiones más poderosas, más numerosas y monoteístas en el mundo, y que son el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Cierro aquí este paréntesis para comenzar ahora a ver en el siguiente video lo que va a ser la época medieval. Por lo pronto, quédate con este bagaje religioso, cultural, y indaga si tú tienes más dudas. Métete al internet, acude a tu iglesia, no sé. Indaga y profundiza más en el tema. Un gusto saludarte, cuídate mucho, pásala lo mejor, hasta pronto. Nos vemos en el siguiente video.